estoy copiando la barba. Muy buenas, bienvenidos de nuevo a Cruzando el Charco, a amigos pero no compadres. En esta ocasión vamos a proseguir con la reacción a la serie de Milton Friedman, Libre para elegir. Ya tenemos un capítulo anterior, llevamos creo que sobre 15 minutos, más o menos, sí, 12-15 minutos. Vamos a proceder ahora a compartirlo y ir comentando. Pero antes de nada, ¿cómo te va todo, Manuel? Muy bien, aquí en California. Por primera vez estamos haciendo el programa al revés. Allá es de día, acá es de noche. Sí es un cambio drástico para mí. Me está dando sueño, pero... Hoy me ha tocado madrugar a mí, pero bueno, las cosas son así. ¿Tienes tu cafecito? Sí, el café siempre ayuda. Vale, Bien, vale. vamos allá entonces. Dímelo si puedes verlo. Ahí. Sí. Perfecto. Vamos allá. Vamos. Trabajar, adaptarse, ahorrar, a producir un milagro. Este milagro no ha sido logrado por acción gubernativa, por alguien que está sentado en uno de esos altos edificios diciéndole a la gente lo que debe hacer. Ha sido logrado permitiendo que el mercado trabaje. Camine por cualquier calle de Hong Kong y verá las fuerzas impersonales del mercado en operación. El señor Chong fabrica contenedores de metal. Nadie se lo ha ordenado. Lo hace porque ha descubierto que le va mejor en esa forma que haciendo cualquier otra cosa. Pero si la demanda por los contenedores de metal disminuye, o si alguien descubre una forma más barata de hacerlos, el señor Chang pronto recibirá el mensaje. Unas pocas puertas más allá, la firma del señor Yu ha estado haciendo trajes de novia tradicionales de Cantón durante 40 años. Pero la demanda por estos trajes complicados está disminuyendo. La firma ya lo sabe y está buscando otro producto. El mercado dice a los productores no solo lo que deben producir, sino en la forma en que deben producirlo, a través de una gama de precios, el costo de materiales, los salarios de los obreros, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si estos obreros pueden ganar más haciendo otra cosa, el señor Ho rápidamente encontraría la forma de mecanizar su producto de marcos para cuadros. Dentro de esta tienda china de medicinas se está desarrollando una transacción del mercado. La confianza del cliente en que esta prueba que parece dolorosa le ayudará no se basa en ningún certificado oficial de la capacidad del osteólogo. Viene de la experiencia propia o de sus amigos. A su vez, el médico lo trata no porque le haya sido ordenado, sino porque será pagado. La transacción es voluntaria. Y así, ambas partes deben esperar beneficiarse o de otra forma no tendría lugar. Créalo o no, este patio posterior es la entrada a una fábrica. Una cosa, Manuel, este fragmento en el que vemos cómo actúa supuestamente el libre mercado, ¿esa es tu apuesta para una sociedad del futuro? ¿Crees que es correcto? ¿Qué parte? O sea, Esta lo que última acabamos de parte. ver, lo de medicina. Sí. No, en general, la cuestión de gente en su taller produciendo manufacturas porque supuestamente han visto la demanda mágicamente y la cubren, ¿no? ¿Qué podrías comentar de esto? Sí, o sea, no es magia. Sí, lo que acabo de decir es, tomé unas notitas, pero que una civilización, una sociedad se desarrolla o crece su economía por ahorrar, innovación y invertir. Invertir en nuevos productos, nuevos métodos, como acaba de decir, si los obreros, si cobrarían mucho salario, podían mecanizar su producto. No, pero quien estaba ahí no era un obrero, el dueño de la fábrica, el señor Chang, creo que era,
no era un obrero. Cuando tiene capital y tiene los medios de producción, eso no es un obrero, por definición. No, o sea, Sus trabajadores a lo mejor sí, pero claro, Sí, sus él empleados. habla de la iniciativa del señor porque es que quien tiene el capital y quien tiene los medios. No, esa parte sí, pero dijo que cuando estaban haciendo los marcos de, ¿cómo se llaman? De las pinturas. Sí, Ah, sí, de los cuatro. sí, de los cuadros, dijo que si algún día llegan a ser llega a ser muy caro pagar sus salarios de los empleados, Ujú. puede mecanizar su trabajo. Si puede, si sale más barato hacer eso, si le conviene. Y Hong Kong en ese entonces estaba en desarrollo, o sea, había lugares muy, muy pobres. Sí, después lo Ah, enseña también. Y después también ujú. lo relaciona ese supuesto desarrollo que empieza desde abajo del pequeño productor hasta más tal, creo que es con Japón, el desarrollo de Japón en la tecnología o en Corea del Sur o algo así. Ya lo desarrolló Sí, después, pero bueno, yo solo quería apuntar que en parte me parece un poco ridículo y mágico eso de no decir es- que sí, que la demanda del mercado es que no es mercado en sí, es producción y, y distribución, ¿no? Y que eso el mercado lo cubre porque tú ves una demanda, quieres aprovechar los beneficios, de eso, ves otra demanda y realmente la sociedad se organiza y tiende eso al progreso, a la producción en mayor medida y a cubrir ciertas demandas y la sociedad conoce esas demandas, pero en base a su día a día y su interacción con el medio, ¿no? No en base a querer cubrir demandas del mercado, por lo menos es más científico que creer que eso, que tú simplemente vas a... Es poner por encima el beneficio que obtienes realizando una tarea productiva que el propio trabajo, que es algo mucho anterior que el beneficio, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos después, también lo desarrolla más. No sé si quieres decir bueno, tú algo. pues nomás iba a decir dos cosas, que am, la gente es motivada por las ganancias que hace, ¿cómo se dice? El profit, las ganancias que va a ganar. Entonces, Pero si creamos un sistema donde no existe esa motivación, la gente no va a estar haciendo eso, no va a estar trabajando, construyendo cosas como esos vestidos o esas ollas o lo que sea, porque no va a haber ninguna motivación de ganar dinero. Lo están haciendo porque tienen esa motivación. Y la segunda parte que quiero decir es de precios. Lo que argumenta Hayek, Hayek argumentó en la escuela austriaca que en un sistema centralmente controlado, como en la Unión Soviética, los precios no estaban, no correspondían con la demanda y la oferta de los productos. Y por eso en la Unión Soviética habían supermercados completamente vacíos, y por eso existe así en otros países hoy en día, con economías más centralizadas, porque no dejan que los precios nomás fluyan, que sean determinados por la demanda y la oferta del consumidor y el a, producto. es- a esto dos cosas. La primera es la motivación. ¿Realmente es superior la motivación por el beneficio o por la reproducción? Porque el trabajo genera, eh, genera materia que a ti te sirve para la reproducción de tu especie y, bueno, y un cierto excedente y demás. Es que esa motivación del beneficio es como aceptar que el salario, que es lo que percibes en parte por tu producción, es algo universal y que va a ser universal para siempre, cuando es una institución social también, ¿no? En cierta medida. Y la humanidad ha vivido más en base a la reproducción, o sea, antes de la producción mercantil, aunque fuera simple, que es lo que se empieza a dar en Egipto y Grecia y demás, que con el beneficio. Entonces, eso de la motivación, yo creo que lo que motiva realmente a las personas es la reproducción, tu propia reproducción, la reproducción de tu familia y de tu sociedad, ¿no? Eh, Puede ser, pero el dinero y eso, el profit motive que se llama, es nomás una herramienta quizá para lo que acabas de decir, que la reproducción. y lo que has Puede ser cierto, comentado, y lo que has comentado después de de el la precio. economía centralizada, claro, el problema, claro, la Unión Soviética tendía
con el tiempo, el desarrollo del socialismo, que se midiese todo por tiempos de producción, por tiempos de trabajo necesarios para la producción, no tanto en salarios. Por eso copiaba los estándares, porque claro, al no existir, hablo de la época antes del 56, cuando había, la producción estaba socializada y demás, ¿no? Se tendía hacia socializarla, ¿no? Pero, y claro, después es cierto que posteriormente la propiedad de las fábricas era estatal, pero la distribución no. Por eso había mercado negro y demás. Y es curioso porque no me gusta decir que culturalmente el este de Europa es más anárquico y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, en Bulgaria, fui hace 2, 3 años. Y tú ibas a los supermercados y estaban también desabastecidos. Y no creo que ahora haya socialismo, igual que no lo había ni en los años 60, ni en los 70, bueno, en Bulgaria. Entonces, como que a lo mejor, estoy especulando, ¿no? Pero puede que eso no tenga que ver, porque claro, después, a partir de Khrushchev y demás, la producción era estatal, pero la distribución era privada, por eso el mercado negro casi tenía más peso, que ya ahí ya metemos la burocracia y demás, ¿no? Todos los problemas, entonces creo que Hayek en parte de algo erróneo, que por ejemplo también Miguel Anxo Bastos, un economista anarcocapitalista, no sé si te suena de algo, también es aquí muy conocido en España, es gallego tristemente como tantos personajes nefastos de nuestra historia, y tiene un acento muy característico, no sé si más que yo o menos, pero claro, él también dice lo mismo, que el socialismo no funciona porque no fija los precios. Miguel Anxo Bastos, o la gente que nos da pronunciado la X, es Miguel Anxo Bastos. Es con X, Miguel Anxo, ANXO. Pero un personaje curioso. Pero bueno, si te parece, seguimos, porque muchas de las cuestiones que estamos diciendo ahora las desarrollo después. Vale, vamos allá. Vale. Los obreros que aparecen aquí están entre algunos de los mejores pagados de Hong Kong. Hace calor, está húmedo y hay mucho ruido. Los obreros son altamente capacitados y por eso perciben salarios altos. Es un buen punto. Podría... A ver, yo muy capacitados, no lo sé. Pero bueno. Entre más claro, sí, capacitados, la tecnificación del trabajo es, que curiosamente es justo para trabajo mí. Socialmente necesario, concentrado, que se concentre, pero es trabajo igualmente. Pero bueno, vamos allá. Podrían convencer a su empleador que mejore las condiciones laborales ofreciendo trabajar por menos, pero prefieren aceptarlas, obtener los sueldos altos y gastarlos a su gusto. Esa es su elección. La mejor declaración conocida de los principios de un mercado libre, la clase de mercado libre que opera en Hong Kong, fue escrita al otro lado del mundo. Escocia, creo. No, Japón, será. Puede ser Creo que va a Escocia. hablar de Japón. Japón. Escocia. Es donde nació Hace 200 años en Escocia, Adam Smith enseñó en la Universidad de Glasgow. Su brillante libro La riqueza de las naciones se basó en las conferencias que allí dictó. Una Biblia. Una Biblia. Hasta que llegó al capital. Los principios básicos del mercado libre, según Adam Smith, los enseñó a sus alumnos en esta universidad. En realidad, son muy simples. Observen este lápiz de mina. No existe una sola persona en el mundo que lo pueda fabricar. Es ¿Me bueno. parece notable? En absoluto. La madera de que está fabricado, según creo, proviene de un árbol que fue cortado en Washington. Para cortar ese árbol se necesita una sierra. Para fabricar la sierra se necesitó acero. Para obtener el acero se necesitó mineral de hierro. Este centro negro lo llamamos mina, pero en realidad es grafito comprimido. No estoy muy seguro de dónde viene, pero creo que de algunas minas de Sudamérica. Este extremo rojo, el borrador, es de goma. Probablemente proviene de Malasia, de donde el árbol del caucho ni siquiera es originario. Fue importado de Sudamérica por algunos hombres de negocios con ayuda del gobierno británico. El casquillo de bronce, no tengo la menor idea de dónde proviene. Ni la pintura amarilla, ni la pintura que delineó las líneas negras, ni el pegamento que lo mantiene unido.
Literalmente, miles de personas cooperaron para fabricar este lápiz. Gente que no habla el mismo idioma, que practica religiones diferentes, que podría odiarse si se conociera. Como Cuando yo con usted va a Manuel. la tienda y compra este lápiz, en realidad está intercambiando unos pocos minutos de su tiempo por unos pocos segundos del tiempo de todas esas miles de personas. ¿Qué los unió y los indujo a cooperar para fabricar este lápiz? No había ningún comisario enviando oficios o dando órdenes desde alguna oficina central. Fue la magia del sistema de precios, la operación impersonal de los precios, que los juntó y logró que cooperaran para fabricar este lápiz, de modo que usted lo pueda obtener por una suma insignificante. Es por esto que la operación del mercado libre es tan esencial, no solo para promover la eficiencia del producto, sino aún más, para fomentar la armonía y la paz entre los pueblos del mundo. Esta gente está viajando entre dos... Eso que ha comentado es muy interesante porque precisamente uno de los aportes científicos más grandes de Adam Smith es ya intuir la diferencia entre valor de uso y valor de cambio que después desarrolla Ricardo, y también la defensa férrea de la división social del trabajo. Pero claro, ¿en qué contexto se mueve Adam Smith? Esa Escocia, esa Gran Bretaña que ya está desarrollada y que le pide al resto del mundo que sean proveedores de materias primas, ¿no? Y eso que comenta ahora de la fraternidad entre pueblos, si por ejemplo, es un caso que tú tienes muy cerca también, si Centroamérica se dedica a producir plátanos y tiene a su población muriendo de hambre, muy eficaz y mucha paz entre los pueblos no puede haber. Entonces, yo creo que es un poco contradictorio en ese sentido. No sé si nos quieres comentar tú algo. Pues Adam Smith en su época apenas estaba iniciando la revolución industrial y Claro, sí, era el momento inicial del capitalismo, eso es cierto, el capitalismo sí, premonopolista, de hecho mercantilista. creo que se publicó su libro en el año que se independizó los Estados Unidos o declaró la independencia de los Estados Unidos. Por ahí, sí, Y, puede ser, puede ser. sí, en esa época apenas estaban iniciando la revolución industrial y él, la verdad, Ya no sé, existían las bases, como que dice, pero sí. sí, pero él pudo ver el futuro y hay mucha gente la gente que más admiro ve en el futuro en unos 20, 30 años. Él miró, él supo de dónde iba la humanidad. Él supo que en el futuro iba a ser más mecanizado todo y Claro, la entendió eso. tendencia. Sí, y no creo que él tenía la idea de que Inglaterra iba a producir productos más refinados y iba a importar recursos primos o sí, Materias primas, sí. materias primas. Ujú. No creo que él tenía esa idea aún, Sí, pero claro. sí sabía que sí entendía de las que un país va a intentar de expandirse a sus marquetas alrededor del mundo. Y sí, sí ha traído paz, como mira, por ejemplo, Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, es un continente pacífico. Antes de eso, sí, cuando no había tanto comercio entre los países, cuando había más proteccionismo, había más conflicto. De hecho, por eso se empezó la Unión Europea y por eso Ujú. y se empezó por los acuerdos de acero, ¿no? El Tratado del Acero, sí, sí. Sí, la idea es de que si vas a intercambiar con un vecino, no vas a pelear. Por ejemplo, y yo digo que esto es cierto, ahorita China y los Estados Unidos son rivales en geopolíticos y todo, económicos, incluso. Hoy mismo el gobierno chino ah, demandó que la compañía china Didi, como el Uber de China, que se saliera del New York Stock Exchange, de la marqueta de Estados Unidos. Ujú. Y pero el único motivo por qué los Estados Unidos y China no van a pelear una guerra caliente es porque están tan interdependientes con sus economías. Están intercambiando y si le va mal a uno, le va mal al otro. Y yo creo que ahorita es lo que está, lo que tiene el balance de poder y
lo que mantiene el balance de poder y la paz. Es eso que es muy curioso porque lo que comentas, porque es muy cierto, ¿no? Pero a mí me parece también una de las grandes contradicciones que tiene en su inicio el capitalismo. Es cierto que Adam Smith vio los alicerces del capitalismo. Podríamos decir la parte progresiva porque es la parte de progreso, porque precisamente supera toda la producción a pequeña escala, que es el feudalismo, supera todas esas trabas al desarrollo, ¿no? Pero claro, cimenta lo que es la posterior desarrollo del capitalismo y curiosamente tanto Smith como Marx tenían una visión muy positiva del capitalismo, aunque pueda parecer extraño, ¿no? Porque precisamente tenían esa cuestión de si el capitalismo se expande, va a ser progreso para todos, ¿no? Y Marx incluso, una de sus tesis principales era que solo podría triunfar el socialismo en los países capitalistas desarrollados, ¿no? Pero claro, cuando esto se desarrolla a gran escala, surgen precisamente lo que has comentado, las corporaciones, los estados que defienden grandes corporaciones y los bloques imperialistas, ¿no? Que chocan unos con otros por intereses contrarios, porque mismo lo vemos en la Primera Guerra Mundial, que eso fue parte de la escisión dentro de la socialdemocracia entre comunistas y socialistas o socialdemócratas, ¿no? Porque fue un choque entre bloques imperialistas, ¿no? Y después, en la Segunda Guerra Mundial, que cuando se solventaron, supuestamente dio inicio a la Unión Europea, pero la Unión Europea fue un conjunto de bloque para resistir el empuje del este. Y cuando después se avanzó hacia el este, después de los años 90, sobre todo con la guerra de los Balcanes, es la prueba del imperialismo europeo en otros países, ¿no? Aliado siempre del bloque norteamericano, además de todo lo que hicieron tanto en África como en Asia y parte también en Sudamérica, ¿no? Pero claro, una vez se acaba esa expansión y esa resistencia hacia el este, ¿qué pasa? Gran Bretaña se independiza, en Italia también surge un movimiento crítico con Europa, como es la Liga Norte, Forza Nova, Casa Pound. Después Alemania y Francia tienen un bloque más homogéneo, quizás sí que es la prueba, pero claro, precisamente una de las bases del capitalismo es la competencia, ¿no? La búsqueda de precisamente lo que comentaba. Mercados. Aparece un mercado y ambas empresas quieren cubrir una misma demanda, por eso es la anarquía de la producción. No es porque sea ineficiente de por sí la producción, sino porque hay una competencia exacerbada. Y claro, precisamente lo que tú has comentado de la competencia entre Estados Unidos y China, eso genera, tanto que a veces se habla de los consumidores, ¿no? Que hay que defenderlos, pero ese choque entre bloques hace que no se desarrolle el comercio, no se desarrolle el progreso y haya choques unos con otros, y eso va en detrimento de todos. Y precisamente también otra de las grandes contradicciones que veo es que el propio Adam Smith dice que expandir la producción tender a que se colectivice en parte, ¿no? Porque se hace más social, ¿no? No es y después se defiende al señor Chang en su taller haciendo el trabajo manualmente, cuando eso no es un progreso de nada. Por mucho que el señor Chang pueda estar muy contento porque es propietario, ¿no? Pero el desarrollo del mercado tiene que barrer al señor Chang y hacer una producción mucho más desarrollada, ¿no? Porque eso es lo que tiene que hacer el progreso, ¿no? Eficiente. Si tú quieres... Pues sí, bueno, yo creo que el imperialismo y todo eso va contra el libre comercio, la verdad. Porque claro, causa pero... ineficiencias. Sí, o sea, sí, es cierto, hay que decir. Y eso el propio Friedman lo iremos viendo. Sí. También tiene en parte críticas a las corporaciones y al imperialismo, pero claro, él lo desarrolla, como quien dice, de la otra manera, contraria. Pero sí, ¿qué te parece si hacemos como un break? Voy por un poco más de café para aguantar el tirón y volvemos. Sí. Hacemos. Vale. Bueno, hemos vuelto. Ya se sabe, mientras quede café, quedará esperanza. No sé si conoces el mito de Pandora, Manuel. Sí, la caja que abre y salen todas las cosas malas. Pero sabes lo que quedó al final, ¿no? La esperanza. La esperanza. Por eso, el café es un poco la esperanza de los que nos toca lidiar con gente como Manuel. Vamos allá entonces. Vamos a seguir. ¿Te parece? Sí. ¿Me dices si se escucha? Vale. ¿Me dices si se escucha? Sí. Sociedades muy diferentes. Este es Lo U, el punto fronterizo oficial entre China y Hong Kong. Existe una cantidad considerable de tráfico en esta frontera. La gente la atraviesa con un poco de más libertad que anteriormente.
Mucha gente de Hong Kong comercia en la China y el mercado ha ayudado a unir a los dos países más estrechamente. Pero las barreras entre ellos son aún muy reales. A este lado de la frontera, la gente es libre no solo en el mercado, sino con respecto a toda su vida. Tienen libertad para hacer lo que quieran, para escribir lo que quieran, para actuar según les agrade. Esto no sucede allá. Por eso la gente de la China que no puede obtener permiso de salida, llega a extremos peligrosos para escapar. Arriesgan sus vidas. Muchos pierden sus vidas, pero eso no impide que otros lo sigan. Algunos son atraídos por el estándar de vida material más alto de Hong Kong, pero aún más por el natural deseo humano de ser libres. La gente que obtiene permiso oficial para abandonar la China es muy afortunada. Podrán gozar de los beneficios de la libertad económica que encontrarán en Hong Kong. Pero lo que es más importante, eso les dará una libertad más amplia. La libertad humana y política nunca ha existido y no puede existir sin una gran medida de libertad económica. Aquellos de entre nosotros que hemos tenido la suerte de haber nacido en una sociedad libre, tendemos a tomar la libertad, a considerarla como el estado natural de la humanidad. No lo es. Es una cosa singular y preciosa. La mayoría de la gente a través de la historia, la mayoría de la gente actualmente, ha vivido bajo condiciones de tiranía y miseria, no de libertad y prosperidad. La demostración más clara de lo mucho que la gente aprecia la libertad es la forma en que votan con sus pies, cuando no tienen otra forma de votar. Por supuesto que muchos de los que lleguen a Hong Kong terminarán bajo condiciones que la mayoría de nosotros en el oeste encontraríamos desastrosas. Ahí está la libertad. ¿No crees, Manuel? Votaron con sus pies. Se podían quedar en el paraíso comunista en China, pero no lo hicieron. No estoy diciendo eso. Yo nunca defenderé a esa China, ni mucho menos, ¿no? Porque es una tiranía terrible en la que realmente, y comparar, por ejemplo, a la Unión Soviética, incluso en sus peores épocas, con esa China de capitalismo de Estado, yo creo que es un grave error. Y aquí Milton Friedman tira de populismo, como quien dice. El tema de la libertad, si te parece, lo dejamos porque es un tema amplísimo. Tengo un articulillo por ahí sobre la libertad que te mandé y que lo podemos discutir un día, si te parece, porque ahí como que pongo un poquito más las cuestiones. Creo que siempre la libertad es un término relativo, ¿no? Porque nunca puede ser absoluto, pues siempre hay limitaciones, llamémoslo así, materiales, ¿no? Que el propio ser humano tiene, y que es un animal social, que es mucho de esta gente se olvida. Pero yo creo que aquí se puede ver una figura retórica que se utiliza mucho, que en lógica formal es la falacia del espantapájaros, ¿no? Tú colocas a China como si eso fuera el socialismo, cuando China, incluso en esos años o después, lo que hacía era hacinar a su población y esclavizarla en fábricas para producir para Occidente materias baratas, ¿no? Y esclavizar a otros países como Corea del Norte, Vietnam y demás, subyugarlos a sus designios imperialistas. Entonces, claro, creo que llamar eso socialismo es un grave error. Si eso es socialismo, yo nunca lucharía por ese socialismo ni nada por el estilo, ¿no? Porque me parecía algo aberrante, pero bueno, después si repasas lo que es la teoría socialista, ves que eso no tiene mucho con eso, que eso lo podremos hacer posteriormente cuando repasemos un poquito de esa teoría y demás, ¿no? Pero eso creo que a grandes rasgos el liberalismo se basa en esa figura retórica de la falacia del espantapájaro, ¿no? Atacar a un enemigo que realmente no es lo que parece, como quien dice, ¿no? No representa eso. Si quieres atacar el socialismo, vete a la Unión Soviética, vete a Albania, pero no a China precisamente, ¿no? No sé si quieres comentar algo más o seguimos. Pues no, más rápidamente que sí, que yo creo que sí, quizá tienes razón en eso, pero lo que va a decir nuestro firme es cada vez que hay un gobierno que intenta o se proclama como socialista, comunista, los resultados son iguales, miseria. Y por eso esta gente miró a Hong Kong. Digo yo. Es su opinión y la tuya, y yo la respeto. Vamos allá. Hong Kong está muy lejos de la utopía. Tiene sus barrios bajos, su crimen,
su gente desesperadamente pobre. Pero la gente es libre. Después de todo, ese es el motivo por el cual muchos han venido aquí, a pesar de tener que vivir en barcos vivienda que se filtran en uno de los numerosos pequeños puertos de Hong Kong. Aquí tienen libertad y oportunidad de progresar, de mejorar su suerte, y muchos lo logran. Y Milton Friedman no tenía idea que eso iba a desaparecer. Es cierto que existe una pobreza espantosa. ¿Cómo? Esas áreas. O sea, Milton Friedman, cuando él estaba hablando, él no tenía ninguna idea concreta que todos esos lugares, esos barrios, iban a desaparecerse. Hoy en día son edificios altos de residencias de lujo. ¿Estás insinuando que en Hong Kong ya no hay desigualdades? Siempre va a haber desigualdad, pero desigualdad de resultados, no de oportunidades. Bueno, esto, si te parece, acabamos esta parte y lo comentamos y ya vamos cerrando porque ya llevamos un ratito, pero vale. En Hong Kong, pero la situación de la gente está mejorando. Están mucho mejor ahora que cuando recién llegaron atravesando la frontera con la China. Y esa pobreza, tan tremenda para nosotros porque estamos acostumbrados a estándares de vida mucho más altos, no es pobreza en opinión de la mayoría de los pueblos del mundo. Es una pobreza a la cual aspiran, un estado de cosas que desearían lograr. Existe una enorme cantidad de pobreza en todo el mundo. No existe sistema perfecto. No hay ningún sistema que vaya a eliminar completamente la pobreza, en cualquier área. La cuestión es, ¿qué sistema presenta mayores oportunidades? ¿Cuál es la mejor forma en que la gente pobre pueda mejorar sus vidas? Y a este respecto, la evidencia de la historia habla con una sola voz. No conozco ninguna excepción a la proposición que dice que mientras más libre sea el sistema, mejor ha estado la gente pobre y común. Pregúntese qué es lo que garantiza a estos obreros del vestuario en Hong Kong. Si te parece, vamos a comentar esta última parte y lo dejamos. Bien, aquí me gustaría, porque yo esto también te lo critico siempre que hablamos de estos temas, ¿no? Era una de las principales críticas que te hago, que cuando tú quieres criticar algo y quieres buscar la razón de algo, tienes que coger el conjunto, ¿no? No solo la parte positiva. En este caso creo que Milton Friedman es honesto porque muestra esas desigualdades, aunque proyecta esa imagen de que esa gente para ellos no es pobreza porque en China vivía mucho peor, que no lo niego, seguramente sus condiciones no eran positivas porque China era un país que no se desarrollaba y con unas desigualdades tremendas, ¿no? Pero claro, ¿en qué medida, y lo que has comentado tú de igualdad de oportunidades, que eso volvemos a otra contradicción más, ¿no? Porque supuestamente en estado de libertad todos tenemos las mismas oportunidades porque se basa en tu esfuerzo y en tu sacrificio. Pero al mismo tiempo, el liberalismo lo liga a la cualidad del talento, ¿no? A la cualidad de algo innato, que esa idea supuestamente que te hace prosperar y luchar por ella y esforzarte y salir de esa pobreza, ¿no? Entonces, claro, es una contradicción porque si todos partimos de una relación de igualdad de oportunidades, pero después cada uno tiene sus capacidades, como quien dice, y eso es lo que hace progresar a unos, que supuestamente serían los más aptos, los más inteligentes, los más capaces, y que otros no les vaya tan bien, como quien dice, por decirlo de una forma laxa, porque no son tan capaces, ¿no? Y eso es lo que me llama a mí la atención, y es lo que comentamos antes, que el propio Friedman decía que los salarios de los obreros le hacían ahorrar y que ellos se lo podían gastar cuando quieran, cuando la relación que se ha demostrado en la economía política, que el salario del obrero generalmente tiende para que haya beneficios y se desarrolle la producción, que eso inicialmente era un progreso, solo cubre la subsistencia del obrero, ¿no? Después se desarrolla y, por ejemplo, aquí en Occidente, aparte de la subsistencia, cubre, por ejemplo, lo que es bienes de consumo, ¿no? Que eso ya lo desarrollaremos hablamos un poquito en el programa de la posmodernidad. Entonces eso me parece una contradicción, ¿no? Y bueno, después ya hablaremos de lo que insinuabas tú de que ahora no hay desigualdad, pero si quieres comentar algo de esto. Sí, pues sí, siempre va a haber desigualdad, como acaba de decir, porque sí, no todos tenemos
los mismos talentos o Entonces, que no se nos habilidades. venda la moto de la igualdad de oportunidades. No, 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 yo no creo que quiere decir eso, que ese sistema va a hacer todos prósperos y todos van a ser ricos y millonarios y todo. Posiblemente no, pero les da la oportunidad para poder desarrollar cualquier talento porque creo que todos tenemos algunos talentos para desarrollarlos. Yo Obviamente va también a haber opino eso. desigualdad. Si hay que decir que yo nazco sin brazos, algo así, tengo una gran desventaja, pero en el sistema capitalista, creo que, como él dice, no es perfecto, pero es el mejor. Y dice que no hay ningún sistema donde ha levantado más gente que el capitalismo, y yo creo que es cierto, porque después él habla de, no sé si en este programa o en un discurso, él habla de que el capitalismo uh, beneficia más a los pobres. Dijo, en los tiempos romanos, si los más ricos, los patricios más ricos, pues ellos, patricios, ¿no? Sí, patricios. Um, si querían agua Las caliente, élites, ¿no? si querían, podían tener agua caliente en sus domicilios, en sus domos o lo que sea. Y la gente pobre no. Y si querían agua, ¿cómo se llama? Plumbing, agua dentro de su casa, o si querían uh, cualquier Sí, me lujo, suena esa parte. ellos no necesitaban nuevas invenciones o innovación. Ellos tenían dinero y podían contratar gente o tenían sus esclavos, y eso pasó en todas las épocas, hasta con el feudalismo, es lo mismo, hasta que llegó capitalismo para... Pero es progresivo, claro, no es tan así de que... Y precisamente el liberalismo se basa en la crítica al... Esto se puede ver, por ejemplo, mucho en las películas, cómo se representa el feudalismo como una etapa de atraso total. Es un atraso relativo en comparación con el capitalismo, pero es un progreso en relación, Pues, por ejemplo, con el esclavismo de la edad antigua, ¿no? Entonces yo creo que hay una noción de progreso pero pues, precisamente anclarse en el capitalismo, en los dogmas del capitalismo, lo que hace es eh, bloquear ese mismo progreso, ¿no? Porque ahí volvemos a la cuestión de que, por ejemplo, la posmodernidad vende que aquí en Occidente, por llegar a una base de consumo, el obrero ya se ha emancipado, ¿no? Cuando eso no es a nivel general, porque existe la teoría del desarrollo desigual, ¿no? Una de las bases del imperialismo que incluso el propio Milton Friedman no es capaz de negar, ¿no? Porque no lo ves, ¿no? Entonces, claro, eso hace que eso sea también contradictorio porque se paraliza ese progreso. Ese progreso tiene que seguir avanzando y extendiéndose, ¿no? Y hay ciertas partes del capitalismo, como es que eso también se ve, ¿no? Esa gente que vive en esas áreas, si consigues, pongamos el caso de que consigue salir a base de esfuerzo y demás, ¿qué clase de vida y de conciencia van a tener cuando su única meta vital es salir de ese estado de brutalidad que le condena el propio sistema, denunciarlo y luchar con todas sus fuerzas por no volver a caer en él? Eso crea casi como quien dice, esto ya nos metemos a lo mejor en movidas psicoanalíticas extrañas que a mí no me gustan, ¿no? Pero una persona que está brutalizada de vivir en ese estado de pobreza, después sale de él, va a estar obsesionado toda su vida con un desprecio a ese estado y creer que él simplemente es eso, una máquina para acumular capital para dejar de estar en ese estadio, ¿no? También volvemos a eso, a la cuestión de normalizar el salario, normalizar la producción mercantil y la no te gustará el término, pero la explotación asalariada y creer que la motivación, tu única motivación en la vida es acumular capital para poder desarrollar otras cosas, cuando tu motivación en la vida debería ser producir para que la sociedad avance, para que haya progreso y que eso repercuta en todos, no solamente a ti a título individual en forma de retribución económica, ¿no? No sé qué te parece todo esto. no sé, yo creo que gente también está motivada en ayudar a otra gente, y en un sistema de libre comercio no puedes acumular riquezas o obtener beneficios sin dar beneficios al prójimo, no sé, a los vecinos. Ujú, Si esa gente está produciendo ropa, me imagino, no sé, ujú. pero lo están haciendo no para ellos. Ellos no necesitan toda esa ropa, lo están haciendo para otra gente, para que ellos puedan comprar lo que les prefieren comprar. Entonces, por eso
No sé, eso de motivación, quizás es otro programa, porque sí me imagino que Sí, podemos elaborar mucho en qué sí. nos motiva o lo que sea. Pero sí, no sé. Bueno, pues si te parece lo vamos dejando porque creo que eso ya llevamos una hora o por ahí, ¿no? Y, y bueno, Manuel, lo he pasado muy bien, como siempre, contigo. Es muy interesante porque precisamente como va tocando varios temas y tal, y los pone como quien dice en parte tu punto de vista, ¿no? Y tal, es muy interesante porque te permite eso, una crítica más fundamentada y tal. Me ha parecido interesante ¿Y, y esperemos que a la gente le guste. y qué piensas de Milton Friedman? I mean, no es ningún, es muy inteligente. De hecho, él Sí, sí, cuando, pero claro, lo que te digo, una cosa de por sí son los datos así en bruto que puedes poner, y digo, es honesto porque por lo menos expone la parte negativa del, que muchos liberales la obvian, ¿no? Dicen que la pobreza no existe, o que eso es una pobreza de espíritu, o que es un gente poco capacitada que vive así porque quiere, ¿no? O Ujú, incluso lo lleva incluso a temas raciales, ¿no? Y por lo menos es honesto al sí, exponerlo, pero claro, a mí lo que me interesa mucho del liberalismo y de los autores más capaces del liberalismo es cómo utilizan la retórica, la construcción de sus propias verdades, como quien dice, ¿no? O cómo manipulan los propios hechos, que es cierto, China era una tiranía que no se desarrollaba en ese momento, incluso ahora, ¿no? Por mucho que digan que es una potencia mundial, pero sigue habiendo unas desigualdades tremendas, ¿no? Y es cierto, ¿no? Y quizás Hong Kong, aunque también podríamos hablar de por qué es el paraíso de la libertad, ¿no? Curiosamente, cuando hay un Estado muy grande que sangra a sus ciudadanos con impuestos, sobre todo a los obreros, aparece un pequeñito estado como San Marino, como Mónaco, como Andorra, justo al lado, y ahí curiosamente no hay tantas trabas, ¿no? Es un fenómeno curioso que podríamos analizar, ¿no? Eso yo me por, parece muy interesante, creo que pone Milton Friedman por cuestiones interesantes, ya te digo, no es capaz ni siquiera de negar la teoría en parte la teoría del imperialismo, pero claro, después al concebir que el valor del que se crea el mercado es subjetivo, que todo eso, el subjetivismo, la libertad, el individualismo, creo que eso son cuestiones que científicamente no son muy, eh, no sé, muy contrastables, ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese sentido, pues, pero es interesante, yo creo que siempre es interesante. No es muy delirante, pero ya te digo, por ejemplo, a mí Miguel Ángel Bastos no me gusta porque eso. es gallego, Eh, es un lo mal que pasa. gallego, entonces claro, hay gallegos buenos y gallegos malos. No, es broma, pero sí, porque eso se tira hablando de que en el socialismo no había precios, que Venezuela es socialista, cosas así un poco locas, ¿no? Entonces, por eso, pero por lo menos Milton Friedman sí que es más fundamentado, ¿no? Y iba a decir, me iré a México en Ujú. 10 días, el 13. Voy a ir a México, pero voy a llevar mi laptop, todo, y a ver si también podemos hacer programas de allá y podemos hacer videollamadas para enseñarte cómo es el campo allá. Ujú. Es como Mejor. no está muy verde ahorita porque no estoy en tiempo de lluvia, pero me imagino que es algo parecido A a Galicia. Galicia, Ahora en aquí ciertos estamos aspectos. en Menos cactus en Galicia. y los alacranes también, los... Sí, hay de todo eso. Sí, Aquí estamos en otoño y para mí es la estación más bonita del de allá. campo, sí, porque los colores y todo eso es muy bonito, la verdad. Ahí Tienes sí que que me pongo sentimental. sube algunas fotos de eso. Me gustaría ver Tengo, eso. Está sí, es que me gusta. tampoco la cámara del móvil no es muy buena y tal, pero es muy bonito, la verdad. Eso sí Sí. que tengo. Ahora no estoy en la ciudad, no estoy en el pueblo, pero sí que tengo que. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? En la ciudad, en Ourense, yo soy de un pueblecito, entonces claro, el pueblo como Sí, Orense. es alrededor todo de bosque y así, y prados y Sí. tal, es mucho más bonito. No sé por qué estamos hablando de esto, pero en principio el siguiente viernes podríamos seguir No, haciendo esto, ¿no? sí, bueno, nomás iba a decir porque iba a estar allá en México. Quizá vamos a grabar en la locación, ¿cómo se llama? Para enseñarte cómo está allá. Y Sí, luego sí, también precioso. Sí, 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 perfecto, perfecto. Sí, hoy hace 2 años, ah, bueno, allá es el 4, ¿no? sí, Aquí aún es el 3. sí, El 3 hace 2 años. Sí sabes dónde estabas. ¿no? En el Estábamos con los museo, exámenes. Ah, no, fuimos, en el es verdad. museo de, sí, mi Instagram me enseña memorias Ah, cada año. ajá. Y me enseñó, y lo primero que El vi, Museo Arqueológico de Madrid. había, pero la primera cosa que vi del año pasado, perdón, hace 2 años, fue este video. Déjate enseñar.
El Tienes Valle que de los reconocer. Caídos, ¿no? Ahí Ese estás tú soy y yo. Fran. Sí, tú y Fran. Y mira, Qué joven estaba. Qué tiempos aquellos. Sí, el Museo Arqueológico Nacional, sí, sí, sí. creo que aquí te apareces otra vez. Ah, Sí, creo que por- me lo manda. Sí, por ahí, puede ser, puede ser. Sí, una sí, visita aquí muy, apareces. muy constructiva que fue cuando empezamos a forjar un poco nuestra amistad, Manuel. No discutimos aún en aquellas épocas, pero ya me pareciste un gran tipo. Sí, sí, muy, muy recomendable a toda la gente de Sí. Madrid. Muy, O muy. sea, ni me había dado cuenta que las cosas que estábamos mirando eran, mira, ahí estás. Sí. O sea, no me di cuenta, la verdad, qué cosas tan extraordinarias estábamos mirando, como Mm, la corona de los reyes visigodos y eso, que se perdieron ujú. por 700 años o lo que sea. Ah, es increíble. Sí, que por Pero sí, cierto, en el último programa tuvimos a Raimundo de Madrazo, que se encargó también de... Le gustaba mucho pintar a los visigodos. No sé si lo pudiste ver, pero es una broma, Fran, siempre con sus cosas. Bueno, gente, oh, pues sí, 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 VR, sí, sí, espera, esperamos que... Un saludo a Fran, por supuesto. sí, Esperamos saludos a Fran. que os haya gustado el programa, que os haya parecido interesante y esperamos poder seguir haciendo de esta forma, porque precisamente muchos de los temas que hemos tratado Milton Friedman después los desarrolla, ¿no? Y es Sí, sí. una cuestión interesante y si quieres unas palabras para despedir, Manuel. No es todo. Ah, no más palabras. Perfecto. Nos vemos la próxima semana. Cuídese mucho. Próxima semana. Hasta luego.